Bien, quisiera comenzar con una anécdota que le sucedió a un sacerdote con un chico. Charlando, en un momento le dice, usted es como un papá. Y el sacerdote, intrigado, quizás más por saber qué era la paternidad para ese chico, le preguntó, ¿por qué? Y el niño, sin dar muchas vueltas, como son los niños, dijo, porque con usted se puede hablar. Ustedes saben que ser padre no es solo engendrar, es también educar. Es educar algo distinto y a la vez una continuación de la procreación. Justamente es propio del padre continuar con ese movimiento que se da en el maravilloso momento de la concepción, ¿no? Por tanto, es un movimiento que simplemente lo decimos crecer, crecimiento. Volviendo a la anécdota, vemos cómo se trata de este hecho de crecer, un hecho ligado a la palabra. Una palabra que aquí está indicando una presencia. Este es un padre. ¿Por qué? Porque con usted se puede hablar. Y una presencia con características especiales. Es una presencia formadora. Por eso Don Bosco le gustaba definir la educación, educar, como el arte de formar a los hombres. Así, sencillo. Formar es darle forma, justamente algo que tiene que estar bien hecho, en orden a la perfección. Perfectum es aquello que está del todo hecho, no necesita más. Por tanto, estamos hablando de una persona íntegra, una persona cabal. Acá incluso perfecto, no estamos diciendo el tipo que no se equivoca nunca, el tipo que siempre hace las cosas bien. No, el fin de la educación no es el fin del hombre. El fin de la educación es poner al hombre, poner al niño, al joven, en condiciones tales que cuando él tenga que obrar, lo haga bien. A eso se refiere perfecto. Que estar suficientemente armado, tener las suficientes capacidades, virtudes, en definitiva, para que cuando obre, lo haga bien, se encamine hacia el bien. Por eso para el hombre la perfección no es otro que el estado de virtud, que es aquello que nos hace buenos, nos hace verdaderamente hombres. De allí que, también lo saben ustedes, educar es distinto de informar. Acá estamos hablando de formar. Informar es simplemente dar meros conocimientos. También eso, pero no es eso educar. Miren, por ejemplo, una pequeña aplicación de esto, cuando hablamos de educar en la sexualidad. Lo más importante no va a estar en lo que le digo, aunque eso sea importante. Quiero justamente que observen que se ponen en juego otros elementos, actitudes que debo forjar en mí, ocasiones que debo saber disponer, que debo saber crear, un ambiente que preparar, ideas claras, fundamentales que sostener. Por tanto, siempre se trata de una educación integral. Entonces, esta breve introducción nos permite a nosotros como enmarcar la charla, en definitiva, encaminar, porque se trata de un camino que hay que hacer juntos. Y ustedes ya están viendo cómo la palabra y el diálogo tiene un espacio insustituible. Ya vamos a ver por qué. No se trata solo de indicaciones, como un letrero al costado del camino justamente me indica que
200 metros más allá hay una curva o tengo que reducir la velocidad y me va indicando qué es lo que tengo que hacer. Acá se trata de hacer un camino juntos con el hijo, acompañados. Y también, evidentemente, hay veces que pueden ocurrir desvíos del camino y por tanto hay que corregir. De allí que vamos a ver, después de esta introducción, el diálogo con los hijos. ¿Por qué? Porque esto justamente nos sirve a nosotros para ver el punto de la corrección. Bien, toda persona necesita dialogar. El diálogo, por decirlo así, nos confirma como personas. Hay un yo, hay un tú, un vos, hay personas y por tanto, al haber comunicación, hay amor. Es como una comprobación, yo estoy hablando con alguien, ese alguien me responde, es como una comprobación de que soy aceptado. Ahora, ¿el niño y el adolescente también necesitan dialogar? Sí. ¿Con quién? ¿Con quién habla mi hijo? ¿Con sus amigos? ¿Está bien? Eso está muy bien, hace mucho bien. Él tiene sus amigos, puede expresar sus sentimientos, pero eso no basta. El diálogo que el hijo debe tener con sus padres es irreemplazable. Si bien a través del diálogo con sus amigos va comprobando quién es en el grupo, va confirmando, va corrigiendo su personalidad, el diálogo con los papás tiene un significado mucho más profundo aún. Lo afirma también en su personalidad. Pero sobre todo, remarco esto, le va dando una seguridad en sí mismo. Le acredita ser amado, de haber llegado al mundo por amor. No es fruto de una casualidad, no es fruto de una aventura simplemente. Por eso estamos ante el capítulo más importante del desarrollo profundo del hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Es la comunicación, es el poder confirmar con otro, como yo, que soy amado. Ese es el fruto del diálogo con los papás. La necesidad de dialogar con el hijo es entonces del hijo, claro, pero también es de los papás. Porque los papás también necesitan comprobar que son alguien para él. Es fundamental. Eso también. Hay una correlación. Yo voy a ir sugiriendo como preguntas para que nos hagan pensar, para que nos examinemos, para que conversemos en casa. Con respecto a esto, ¿he tomado conciencia de la necesidad de charlar con mi hijo? ¿Charlo con él? ¿Cuánto tiempo le dedico al diálogo? Pero claro, el diálogo con nuestros hijos no siempre es fácil. Han pasado tantas cosas en la vida, tantas heridas, quizás tantos momentos en los que no hemos estado, quizás desaciertos, errores también en el camino, un largo etcétera. Les cuento una anécdota de un profesor. Daba clases y durante la clase se da cuenta de que un niño estaba con la cara muy triste. Bueno, después de un rato, como no cambiaba el rostro, se acerca y le preguntaba qué le pasaba. Y el niño le responde, mi papá no me habla. Bueno, inmediatamente imaginó que quizás sus papás estaban separados, que justamente el papá, al considerar que el niño estaba como del bando materno, le había retirado su palabra. Pero no. El papá y la mamá estaban en armonía.
no había peleas. Y conversando se dio cuenta de que el papá solo le dirigía la palabra para pedirle algo, para comentar un hecho aislado. El asunto es que el padre no hablaba con él de él. No dialogaba. De aquí que tenemos que dar lugar al tema de la confianza. Cuando no se ha dado la confianza, el niño o el adolescente no está maduro aún para aceptar el diálogo. Así que vamos a ver qué cosas conspiran contra la confianza y qué puntos ayudan a la confianza. Conspiran contra la confianza el hecho de obligar a dialogar. Pongamos un ejemplo. Papá llega a casa, la casa en silencio, busca a su mujer por todas partes, no está, ¿dónde está? ¿Dónde está? La encuentra finalmente en la habitación de su hijo. El hijo sentado en la cama, cara de enojado, y ella parada también con signos de enojo. ¿Qué le dice la madre al padre? Ahí lo tenés a tu hijo. Es tu hijo. Ahí lo tenés a tu hijo. Ha salido sin avisar, roto el jarrón de la abuela Titina, regresado otra vez con un 1 en matemática, golpeado a su hermanita, desobedecido, ha hecho caprichos todo el día. Completen ustedes. Y no quiere decir nada. Le pregunto qué le pasa y no dice nada. Obligalo a hablar vos, a ver si con vos dice algo por lo menos. Y no se puede obligar a charlar. Como no se puede a nadie obligar que a uno le tengan cariño. Porque el diálogo nace justamente del deseo de abrir el corazón a quien a la vez nos recibe con cierta apertura. Confiar es fiarse de alguien. No se puede imponer eso. Claro que muchas veces hay que sentar a charlar al chico. Vení, charlemos. Te veo así, así. ¿Te anda pasando algo? No. ¿Qué tal todo? Bien. ¿Estuvieron los chicos acá en casa? ¿Los vi salir? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué hicieron? Nada. No, bien, sí, nada. Con 4 palabras los tipos sobreviven. Bueno, puede uno contestarle. Después no diga que nunca charlamos, ¿eh? Si vas a responder así. Una vez que uno te quiere hablar, se sienta acá con vos. O una más creativa. Avísame cuando tu sistema fonoaudiológico sea capaz de juntar 3 palabras para una respuesta, así nos sentamos a charlar. Ok, vendré dentro de 3 años cuando puedas hablar como alguien maduro. Y así no se ganan metros a la confianza. Voy a este punto. Nunca, nunca irse sin dejar sembrada una semilla en ese corazón. Hay que cuidarse mucho de esa desilusión de un aparente fracaso. Uno podría decir, ok, entiendo, no, te vi el rostro así, hoy noté tal cosa, no fuiste a guitarra que tanto te gusta, pensé no, que por ahí podía estar pasando algo. Acordate igual, acá lo importante, está bien, está buenísimo, ¿no?
pero siempre que pase algo, yo voy a estar ahí para escucharte o lo que haga falta. Tac. No, sí, bien, nada, pero yo sembré. Nunca irse sin dejar sembrada una semilla en el corazón. Y cuidar el corazón propio, como ese mal trago, que parece que no pasó nada. Porque ¿qué le queda al niño? ¿Qué le queda al adolescente allí? Que estamos atentos a él. Que no somos invasivos. Que estamos disponibles. Incluso más, que le ponemos palabras a lo que quizás ellos están queriendo expresar y aún no pueden. O más también, de ese momento estoy hablando, ¿no? Los ayudamos por ahí a conocerse a sí mismos. Porque si fue cierto, supongamos que sí, que le pasaba algo, a la mala cara, al no querer ir a guitarra que tanto le gusta, digamos, un síntoma, algo exterior, asocia eso a un estado anímico, a algo interior. Y eso es el primer paso para la madurez afectiva. Ponerle nombre, poder ponerle nombre a algo que me está pasando. Uno recoge una experiencia muy linda, muy positiva, cuando comenzamos el teatrito, según Don Bosco, con los chicos y las chicas de los hogares, no los discapacitados, sino en aquel momento, en el 2010, eran los jóvenes que no tenían familia, venían al Bachi, a las Chabelas, y fue impresionante ver cómo el hecho de encarnar un personaje que de repente por ahí tenía que estar enojado y tenía que actuar de enojado, decía, y lo iba asociando con cuestiones más bien exteriores, la tensión del cuerpo, el ponerse rojo, no sé. Eso es estar enojado. Y yo recogía el fruto de eso cuando charlaba personalmente, cuando hacíamos coloquios. Una cosa impresionante. Como destrabar nudos. Poder ponerle nombre, poder ponerle una palabra a aquello que me está pasando. Bien, conspira contra la confianza, en segundo lugar, los sobresaltos maternos o las exasperaciones paternas. Ese continuo, te vas a enfermar, te vas a golpear, no toques, te vas a ensuciar. Vas a tener frío, vas a tener calor. O no dejarlo hacer, no dejarlo solo intentarlo, corregirle como insistentemente, así que se equivocó un poquito y ahí nomás está la corrección. Desde chiquito recibe estos mensajes o indicaciones. ¿Y qué ve en su mamá o en su papá? Recelos, dudas, temor. ¿Y qué se dice a sí mismo el niño? Si ellos son grandes y sienten eso, ¿cómo no lo voy a sentir yo? Un niño que desarrolle confianza en sí, gracias al respeto que los demás tienen de sus capacidades, más fácilmente confiará en otros. Por eso lo traigo a colación. Toda persona segura de sí misma, entendido bien, ¿no es cierto? No presuntuosamente. Toda persona segura de sí misma es proclive al diálogo. Digamos, tengo algo que decir, puedo interpretar. Bien, y finalmente, algo que no ayuda a la confianza, que conspira contra la confianza, es las frases asesinas, lo que llamamos frases asesinas. O sea, matan la personalidad. Nunca obedeces. Vos nunca obedeces. Es imposible que te calles la boca. Siempre igual.
Siempre querés tener la razón. Si no te lo pido, no se te ocurre nada. Las frases asesinas. Y otro puntito que también me interesa destacar con respecto al tema de la confianza en el marco del diálogo y por tanto, en definitiva, de la corrección, es estar atento a las respuestas elaboradas, la respuesta a la carta. Es decir, responden lo que queremos oír. No, sí. Y vos ves que el tipo se está acomodando. Responden como lo correcto, digamos. Bien, ¿qué cosas ayudan a la confianza? En primer lugar, momentos de intimidad, por supuesto, y por sobre todo, momentos de convivencia, de hacer algo juntos, el hecho de tener salidas, tareas de interés mutuo, no lo que le interesa al papá o a la mamá. Como ciertos rituales, pues un momento en el que yo estoy acá con él es para mí. Ayuda a la confianza a hacernos accesibles, detenerse. ¿Cuántas veces estamos charlando con otra persona, pero estamos mientras contestando un WhatsApp? Soy tan importante, porque acá estamos hablando no de otra persona adulta, sino del hijo. Como sucedió en una ocasión, hace unos años, el papá vino preocupado porque el chico estaba, caso cierto, ¿no? El chico estaba empezando con el tema de las adicciones fuertes, y él ya no sabía qué hacer, si podía hablar con él. Y claro, preguntando, indagando, hablando, el papá sostenía de que le había dado todo, que se había roto el lomo para que nunca le falte nada, para que todas las oportunidades que él no tuvo, su hijo las pudiese tener. Como preocupado siempre por el hijo. Y ahora esta ingratitud, esta desilusión, esta respuesta. Y el chico en una ocasión dijo lo siguiente: sí, le reconocía todo eso al papá. Me dio todo. Nunca me faltó nada. Pero lo que yo necesitaba era un padre. Por eso, hacernos accesibles, invertir tiempo. Bien, ¿qué hacer? Momentos, como les decía, de intimidad. Aquí también se trata de explicar, porque muchas veces nosotros los adultos, ustedes los papás, son portadores de las palabras que los chicos no tienen, y por tanto se hace necesario explicar ciertas cosas. Y no una, dos, tres veces, muchísimas veces. Porque es mi hijo. Y estamos viendo, y por eso la introducción, aprendiendo de que yo también lo engendro o lo educo con mi palabra, con mi presencia. No se trata solo de indicar, no se trata solo de reprender. San Juan Bosco hacía mucho hincapié en esto, el arte de abrir los corazones, ¿no? Es decir, se trata de persuadir, de saber entrar. Si nosotros, si somos verdaderos padres, les decía a sus sacerdotes,
vamos a encontrar la cuerda sensible del corazón. También hablar de sus intereses, de sus problemas, y en estas cosas no minimizar. Cosa de chico, bueno. No, para él es un dramón. Uno evidentemente que va a ir enseñando o pinchando globos o lo que sea, por supuesto. Pero uno tiene que ponerse los zapatos del niño. Ese ser como niños también se aplica en este caso así. Por eso no es minimizarnos. Y también es elevar. Siempre, quizás yo de un modo más bien general, para que él se dé cuenta de que no es simplemente que fue una tontera lo que me dijo, o para él es así, porque bueno, todavía tenés 15 años, no viviste nada, nene, todavía. Dar un principio que eleve, elevar el horizonte, elevar la mirada. Vamos a hablar mejor de esto también en el momento de la corrección. Yo lo llamo trascender el hecho, esto que está pasando acá. Bien, y hay momentos especiales que hay que tener muchísima atención. Por ejemplo, en los enojos, cuando está enojado, me dice, bueno, por ahí no hay que hablar ahora, ok, perfecto, eso también lo vamos a ver más en el punto siguiente. Pero también a la vez por ahí pueden llegar a ser momentos propicios para charlar. O para calmar, o para serenar. Otro momento a tener en cuenta son los días tristes. Bueno, en el caso de los más melancólicos, pero ¿quién no tuvo un día triste o muchos días tristes en su infancia, en su adolescencia? San Alberto Hurtado, hablando sobre el tema de la psicología del adolescente, siguiendo a Spranger, un librito de 1930 creo, es antiguo, pero muy actual, Psicología de la edad juvenil me parece que se llama, o no, bueno, no importa. Dice que el método con el adolescente es el de la comprensión elevadora. Atiendan el gesto, comprensión elevadora. Y qué oportuno, ¿no? Porque por ahí eso vendría de un razonamiento más de la psicología del hombre, pero fíjense ustedes que es el movimiento que hace Dios con nosotros, que se hace hombre para que podamos ir al cielo. Se hace pequeño, débil, para elevarnos. ¿No? Bien, y en los momentos difíciles. Santa Edith Stein también, aquella gran antropóloga, tiene muchos escritos pedagógicos, señalaba como uno de los grandes problemas de la educación cuando el chico o la niña o la joven o el joven cierra el corazón. Y ella se pregunta, ¿cómo reabrir la interioridad del joven cuando éste se recluye en sí mismo, se aísla del exterior? ¿Qué hacer cuando la mirada del educador, del padre, rebota en él como si chocara contra una pared? Y señala un par de puntos que son muy interesantes también para tener en cuenta. Dice, el joven puede encerrarse en sí mismo cuando choca con las malas interpretaciones e incomprensiones por parte del educador. Y esto hay que ser honesto con nosotros mismos. Dice, no puede decir que no lo comprendo. Estoy poniendo un esfuerzo ciclópeo, gigante para entenderlo. Y me dice que no lo entiendo. Sí, puede suceder. Sucede.
Puede encerrarse en sí mismo, en segundo lugar, cuando se encuentra con una fría indiferencia por parte del educador. No nos importa si ríe, si llora, si ganó, si perdió, si aprendió una canción, si no aprendió, si se sacó una buena nota, si no se sacó una buena nota. Puede encerrarse en sí mismo cuando lo que percibe es, en lugar de una espontánea dedicación, una observación premeditada, calculada. Y esto puede pasar muy a menudo, que justamente uno actúa en orden a que no haya disturbio, no haya desmadre. Y finalmente, cuando presiente injerencias en su intimidad, de las que prefiere protegerse. Bien, y aquí tenemos que recordar aquella carta sobre el espíritu de familia, donde Don Bosco muestra en un sueño cómo el oratorio de aquel entonces, estamos hablando de 1885, 84, no era el mismo que el de los inicios, donde era todo vida, donde era toda alegría, donde había confianza, donde había caridad. Y si la causa de todo este cambio se debe a que no hay confianza entre los superiores y los jóvenes, es decir, porque no hay familiaridad. Don Bosco escribe, la causa del cambio presente del oratorio es que un buen número de jóvenes no tienen confianza con los superiores. Antiguamente los corazones estaban abiertos a los superiores, por lo que los jóvenes amaban y obedecían prontamente. Pero ahora los superiores son considerados solo como tales, no como padres, hermanos, amigos. Por lo tanto, son más temidos que amados. De allí que la solución está en romper esta desconfianza con familiaridad con los jóvenes, especialmente, señala Don Bosco, en el recreo, es decir, en el tiempo libre, en el tiempo de ellos. Sin la familiaridad no se puede demostrar el afecto y sin esta demostración no puede haber confianza. El que quiere ser amado es menester que demuestre que ama. Jesucristo se hizo pequeño con los pequeños y cargó con nuestras enfermedades. He aquí el maestro de la familiaridad, dice Don Bosco. Solo en este espíritu se da el famoso hecho educativo. El que sabe que es amado, ama. Y el que es amado lo consigue todo, especialmente de los jóvenes, dice Don Bosco. Y continúa, esta confianza establece como una corriente eléctrica entre los jóvenes y los adultos. Los corazones se abren y dan a conocer sus necesidades y manifiestan sus defectos. Este amor hace que los superiores puedan soportar las fatigas, los disgustos, las ingratitudes, las faltas de disciplina, las ligerezas, las negligencias de los jóvenes. Jesucristo no quebró la caña ya rota, ni apagó la mecha humeante. He aquí vuestro modelo. El que sabe que es amado, ama. Y el que es amado lo consigue todo, especialmente de los jóvenes. Porque acá no se trata simplemente de amar. Lo más loco de esto, lo que hizo Don Bosco, es que ellos se tienen que sentir amados. La línea la ponen ellos. Y ahora sí, pasamos al tema de la corrección, en donde sabemos que se trata de un deber propio de los padres. Muchos textos incluso de Santo Tomás, en donde dice que uno de los actos propios de la paternidad, de la maternidad, es la corrección. Decía incluso al respecto Don Bosco. Fíjense cómo aplica el tema de la paternidad cuando está hablándoles a los superiores del colegio, ¿no? Son hijos nuestros y por esto, cuando corrijamos sus errores, hemos de deponer toda ira. Tengamos comprensión en el presente y esperanza en el futuro, como conviene, y acá la subrayada, a padres de verdad.
que se preocupan sinceramente de la corrección y enmienda de sus hijos. Claro, alguno me dirá, bueno, pero a mí siempre me terminan viendo como el malo, el pesado, ¿no?, cuando los corregís. O siempre se justifican. De allí que vamos a ver tres cosas. En primer lugar, la función educativa de las reglas. Luego, justamente los medios para conocer la ley. Y finalmente el problema de la falta de amabilidad, en orden ahora ya a la corrección. Acá lo sigo a Don Bosco y se aplica muy bien a los papás. Antes de llegar a los castigos, el santo deseaba que se pusiesen en práctica otros medios preventivos. Y el primer medio, era conocer la ley. E insistía en repetirlas. Y la razón esencial de esta insistencia no era otra que la ligereza infantil, por la cual fácilmente se olvidan los niños de las reglas. Don Bosco indicaba que el joven preventivamente avisado no queda acobardado por la falta cometida. No se enfada por la corrección que le hacen, ni por el castigo que le imponen, porque éste va siempre acompañado por un aviso amistoso y preventivo que lo hace razonable y termina por ganarle el corazón de tal manera que comprende la necesidad del castigo y casi lo desea. Uno da testimonio de esto, por ejemplo, en el campamento. Los chicos saben que hay 5 reglas y a los más grandecitos les añado 4 reglas de oro. Dar el máximo por el equipo y a Dios, y estar siempre alegre, obedecer prontamente. 5 reglas, la del Imperium, la del Camarati, hacer silencio, el tema de ciertos lugares. Y es impresionante, ya después de varios años, sobre todo los chicos que ya tuvieron varios campamentos con la misma cantinela, como que no, yo recordando los primeros campamentos, en donde había que insistir, baja de ahí, no te sientes. Ahora el drama que teníamos eran las hamacas de los navarros, no hay que subirse a tobogán a las hamacas, y los primeros campamentos en una lucha. Y después no existen, hoy no existen esos juegos. Tipos ya saben. Y otro testimonio que yo puedo dar también, estando en el Hogar San Juan Bosco, con chicos sumamente difíciles, ya hoy grandes, hoy está el Tito, y qué alegría. Y uno tiene experiencia incluso de varios que venían a pedir el castigo o venían simplemente a decir, me la mandé, padre, esto y esto. O sea, voy a esto. Lo de Don Bosco no es porque era Don Bosco, porque era otro tiempo, no. Es sumamente humano. Es así. Pero claro, hay medios oportunos para dar a conocer la ley. Acá, dar a conocer la ley no se trata de leer un decálogo de la familia. El que come tiene que dejar limpio el plato. Número 2, el que sale no puede dejar la luz prendida. Y así. No se trata de eso. La ley, fundamentalmente, si bien custodia el orden, de hecho es reflejo del orden, es eminentemente, o debería ser, eminentemente educativa. Por eso es razonable. Y por eso lleva al bien. Y eso uno, como promulgador de la ley, tiene que saberlo poner en juego. Don Bosco, por ejemplo, utilizaba cualquier medio oportuno. Las palabritas al oído, a veces le daba papelitos a los niños con pequeñas frases. Un buen amigo no es el que siempre te lisonjea.
no te olvides de hacer comuniones o confesarse frecuentemente. Y el tipo estaba corrigiendo y estaba dando a conocer qué era lo que tenían que hacer. O generar un momento incluso de alegría, un ambiente, no sé, hasta mejorar la comida, vamos a poner de acuerdo en algunas cosas. Todo eso, por eso lo primero que le dije, no es solamente dar indicaciones. Hay actitudes que uno tiene que tener, un ambiente que preparar, etc. Se pone todo ahí. Bien, ¿cómo corregir? Es decir, ¿cómo hacer efectivamente que tomen como un bien la corrección? Es decir, como algo bueno para ellos. En primer lugar, con delicadeza, corregir con delicadeza. No echar en cara el error. No humillar jamás. El mismo burro de siempre. Vamos, dale. Segundo, a veces puede ser propositiva. Si te digo algo, me pasó el otro día, chico inquieto dentro del aula. Pasó el momento. Si te digo algo, ¿lo vas a cumplir? No te olvides que cuando trabajamos en el aula, no tenés que pararte. ¿Te parece? Quizás asoció que yo estaba indicando un momento pasado. Van 3 clases después de eso que no se ha parado. Propositiva, es decir, como una propuesta. No, pero hay que corregir y hay que mostrar que... No necesariamente. Porque es rectificar, es ponerlo en el camino. Corregir en privado. Don Bosco insistía en que nunca hay que hacerlo públicamente. Después se puede discutir esto, si quieren, con las preguntas. Esperar la calma. Don Bosco posponía la corrección, incluso muchas semanas, porque él notaba que estaba turbado todavía por eso, un hombre colérico. Porque cuando corregimos calientes, ¿qué es lo que ve el chico? Que yo me estoy desahogando, no que yo le estoy haciendo un bien y que por eso lo estoy corrigiendo, sino que estoy podrido. Corregir con firmeza, con longanimidad, es decir, jamás emplear palabras que acobarden o desanimen. Ya me las vas a pagar. Vas a ver. Bien, trascender el hecho. ¿No? Tema de hablar serenamente y escuchar, saber preguntar. Che, ¿qué pasó? Esto y esto. Uno ve por ahí si se está macando, se está tratando de justificar, pero no concluir, no te estás justificando. Invertir más tiempo, más paciencia, también es una práctica que hay que aprenderla. Ir sabiéndoles preguntar y hacerle ver que uno le está preguntando no como un policía que quiere descubrir el crimen, sino que uno está justamente haciéndolo hablar a él para que él empiece a entenderse, para que él empiece a conocerse, para que él tenga incluso más elementos después a la hora de tomar decisiones. Todas esas cosas se ponen ahí en juego. E insistir, bueno, está bien, rompiste el jarrón de la tatarabuela. Ok. Pero a ver, ¿qué fue? ¿Un descuido? ¿Lo hiciste a propósito? O sea, te pusiste a jugar a la pelota ahí porque esto, lo otro. Entonces podemos muchas veces sacar conclusiones apresuradas y la causa fue otra. Lo que por ahí nosotros quizás juzgábamos como un descuido, en realidad fue una maldad porque estaba enojado, quería vengarse, porque no lo dejaron salir, qué sé yo. Puedo decir una cosa. Y el hecho de trascender, hace que el chico se esté dando cuenta de que nosotros estamos buscándole un bien a él. Que es más importante él que lo que pasó.
Impresionante las anécdotas de Don Bosco. Cuando Don Bosco hablaba, por ahí el chico endurecido al principio, pero cuando él percibía que había cambiado el rostro, es decir, cuando mostraba sinceridad de su arrepentimiento, listo, ya está, suficiente. A otra cosa. Por eso después, en séptimo lugar, daba muestras de esperanza y perdón. Yo sé que no lo vas a volver a hacer, ¿no es cierto? O a ver, ¿este medio tenés que poner? Sí. Bueno, ¿vamos a ponerle fuerza? Sí. Bueno, si necesitas que yo te ayude a recordarte esto, avísame, decime, vamos. Estoy seguro que va a andar mejor la cosa. Porque justamente es eso lo que el niño necesita para impulsarse hacia el bien. No es simplemente que no lo haga más, es que haga el bien. Ese es el punto. Bueno, y finalmente saber olvidar. Olvidar y hacer olvidar al culpable los tristes días de sus errores es arte suprema del buen educador, decía Don Bosco. Bien, de aquí pasamos al tema del problema de la falta de amabilidad. ¿Por qué lo traigo a colación nuevamente esto? Para que se vean algunas consecuencias y de aquí, con cuestiones concretas, se saquen conclusiones sobre uno mismo. La falta de amabilidad va formando en los papás una especie de insensibilidad e incomprensión. Ya no puede valorar las exigencias afectivas de sus hijos, que están abiertos casi por naturaleza al afecto y al agradecimiento. Segundo, acostumbra al hijo a comportarse de una manera oportunista y superficial. Tipo que es duro, claro, ya. Si viene el palo, me muevo para acá o me muevo para allá. Y va olvidando el sentido del deber. Y va obrando, de vuelta para no tener el sermonazo de vuelta. Eso es superficial. Tercero, la falta de amabilidad va desnaturalizando el ánimo del hijo, que por las continuas intimidaciones y amenazas va haciéndose timorato, débil de carácter o resentido. Y finalmente, en cuarto lugar, la falta de amabilidad deja sin solución el problema de la libertad y la autoridad. Temón. Justamente daña la armonía que tiene que existir entre padres e hijos. ¿Sí? Contribuye o a formar individuos excitados o sin iniciativa, caprichosos o esclavos de la voluntad de otros, rebeldes o indiferentes a todo. Y de allí el último punto, el hijo rebelde y el hijo indiferente. Rebeldía acá en un sentido amplio, no es simplemente el tipo que se opone sistemáticamente, mucho más complejo. Nosotros vamos a ver qué debemos hacer y qué no hacer. No debemos enfrentar al hijo como quien se dispone a ganar una pelea contra él, hacer de la cuestión algo personal. Me lo está haciendo a mí. No debemos confundir el conflicto con una agresión. Y por tanto yo devuelvo lo mismo. No debemos permitirle cualquier cosa a fin de no tener problemas. El permisivismo es una de las más grandes faltas de amor de los padres hacia los hijos. No debemos mantenernos intransigentes en cuestiones secundarias. Es decir, una especie de Interpol que nos está marcando todo y al mismo nivel. Y entonces todo tiene la misma importancia. No cumplir el deber de Estado que mancharse la ropa. Eso genera más rebeldía. No corrige. No escuchar todo lo que el hijo quiera decir. Cuando es todo, todo. Hay que bancársela. Con madurez.
No debemos no diferenciar edades. No tratar al pequeño como el hermano mayor, o no tratar las tonteras del hermano mayor comparándolo con el pequeño, o no exigirle lo mismo, del mismo modo, al mismo tiempo, con la misma exactitud a ambos. Bien, contestar de la misma manera a una mala expresión, de golpe por golpe, ¿no? Y no debemos obstinarnos. Sí debemos ser buen testimonio, buscar ser buen testimonio. Ya lo dijimos, debemos ganarnos la amistad, la fidelidad, una santa complicidad, una concordia, mejor dicho, incluso. Dos corazones que están sincronizados. Debemos no creer que una ofensa quedará impune. Todo tiene su tiempo también. Pensemos el tiempo que Dios se toma con nosotros, ¿no? Debemos cuidar el sentimiento de culpa. Siempre es muy mal consejero, aun cuando nosotros reconocemos que por ahí le hemos pifiado. No tiene que interferir en la firmeza o en las cosas como tienen que ser. Mucho menos victimizarse, ¿no? Bien, no dramatizar, no exagerar. Bien, y manifestar al Hijo con palabras y hechos que Él siempre estará con nosotros. Bien, con el hijo indiferente, esto es una peste que se expande y es muy contagiosa. Me refiero acá al joven que, al menos aparentemente, no le importa nada, todo le da igual. Es una evasión de la realidad que se vive. No protesta, no se enfada, no aspira a cambiar lo que le desagrada. Una vida fácil, sin preocupaciones. Yo señalo 2 puntos de cómo puede surgir esto. En primer lugar, porque los adolescentes hoy no encuentran puntos de referencia. No les interesa ingresar al mundo adulto, porque el mundo adulto se está empiñonando en ser joven. Y si eso es ser adulto, bueno, ¿qué onda que estoy? O el adulto que está todo el día protestando de todo lo que pasa, amargo, todo es amargo. Todo. Si eso es ser adulto, no, me quedo en esta. Y después también está estrechamente relacionado con los hábitos impuestos por esta sociedad del bienestar, del confort, ¿no? Todo sin esfuerzo. Una sociedad hedonista es el que busca pasarla bien como máximo valor y consumista, ¿no? Que busca tener bienes materiales también como máximo valor. Bien, podemos dar algunos remedios para el indiferentismo, también en el marco de la corrección. Bien, antes de la adolescencia. Primero, hacerle ver a tu hijo alguna capacidad, alguna habilidad especial que posea. Animarla a que la cultive. Capacidad de escribir, de dibujar, un talento para un trabajo manual, para la música. Tiene que ser eso una preocupación cuando es niño. Una preocupación nuestra. ¿Por qué? Porque de ese modo tendrá confianza en sí mismo y tendrá ilusión de hacer algo en la vida. Segundo, apelar a su esfuerzo personal para conseguir, para conseguir lo que quiere. Hay que evitar allanarle totalmente el camino, resolverle los problemas. Somos testigos de que esto pasa mucho. Que aprenda que se gane lo que desee conseguir, que afronte por sí mismo las dificultades propias de su edad. Estamos hablando de chicos de 7 años, ¿eh? Claro, ¿cómo no le vas a hacer una apatía total a los 15? Si vivió que le resolvieran todo. Tercero, darle oportunidades para que aprenda a tomar decisiones por sí mismo. Uy, cuando papá me decía, pa, esto, lo otro, fíjate vos, era tremendo eso para mí. Pero es muy bueno enseñarle a decidir, invitándole a pensar antes de la decisión, exigirle que se responsabilice por las consecuencias
de eso. Estar atento. ¿Qué pasó después? Papi, ¿puedo ir al grupo? Bueno, pero tenés que comprometerte. Sí, sí, sí. Estar atento si sigue yendo. Che, ¿vos asumiste un compromiso? ¿Cómo es? Bien, enseñarle a hacer del estudio, porque los chicos estudian en esa edad, un trabajo bien hecho, con orden, método, bien presentado. No porque la señorita me va a poner una mala nota, no porque la señorita se va a enojar. Eso es una tontera, porque yo tengo que aprender a hacer las cosas bien. No da lo mismo venir con el uniforme o con cualquier cosa, no da lo mismo tener todas las hojas sueltas que vienen en una carpeta, pero no porque me van a retar. Volvemos a lo anterior. Eso va generando oportunistas. Tipo que, bueno, manoteó la corbata y ahí está. Encontró la corbata tirada y pum. Y pierde el sentido del deber. Pierde justamente la fuerza educativa de la corrección. Se pierde. Bien, hacerle ver que dentro de la familia, aparte de derechos, también tiene deberes y por tanto cada niño tiene que tener un encargo, un oficio dentro de la casa, una responsabilidad que dependa solamente de él, que puede ser quizás rotativa, como hacen muchas familias. Bien, y fomentar a esta edad fundamentalmente las virtudes de la alegría, de la laboriosidad, la perseverancia, la fortaleza, no ser perdices tiernas como la fábula, pero puntualmente la generosidad, que sea generoso. Y ya en la adolescencia, ayudar a tu hijo a desterrar posturas conformistas. Esto en el mundo de los criterios, ¿no? Por ahí no está bien redactado, pero estoy haciendo alusión al mundo de los criterios. Y esto es a través de preguntas. No conformarse con un 7, apuntar a un 10. No conformarse con algo más o menos. Y tenemos ejemplos de eso en un montón de lados. Che, ¿a vos te parece eso bien? Sí, zafó. Por ejemplo de otro. ¿Por qué? ¿Es zafar todo? ¿Todo es zafar nada más? ¿Cómo es? Desterrar posturas conformistas en el mundo de los criterios. Tengo un tema para la capacidad crítica de eso. Está lleno, en las redes sociales está lleno de piolas, ¿se entiende, no? Vivos, y son los que parece que son los exitosos, es decir, los grandes personajes. Bien, ayudarle a descubrir ideales nobles que den sentido a la vida, la libertad responsable, un amor generoso. Ayudarle a conocer la riqueza interior que encierra la juventud, que descubra que ser joven es tener principalmente esperanza, tener proyectos, seguir aprendiendo, dar cada vez más de sí, correr riesgos. Ayudarle a descubrir la auténtica amistad, que sepa elegir los amigos, ser un buen amigo, que eso implica comprensión, también lealtad, ¿no? Bien, dar buenos ejemplos en casa. Hay tantos antitestimonios, por eso tenemos que ser justamente más testimonio todavía. Enseñarle a usar el tiempo libre, eso hay que ser muy creativo, cuesta mucho, ¿no? No es simplemente, che, no puede ser que estés todo el día con el celular. ¿Genera algo? Vos genera algo también, si es tu hijo. Y orientarlo en las lecturas, ¿no? Que lea lo que vale la pena. Biografías interesantes, grandes exploradores, misioneros, héroes, ¿no? Investigadores y obviamente santos, ¿no? Bien, terminamos. ¿Qué hace falta para encaminar a los hijos hacia el bien? Muchísimas cosas. Pero a mí esto me llena de esperanza, ¿no? Buenos padres y buenas madres. El argumento es sencillo. Él necesita de un tú, de otro yo, de un vos para desplegarse. Un vos paternal y maternal. He aquí el gran clamor de la humanidad actual. Un clamor que surge de la tremenda escasez de padres y de madres.
Ponerse en camino requiere una decisión. Ponerse en manos de otros implica fiarse de otro. La confianza es una flor delicadísima que crece naturalmente bajo el sol de la auténtica paternidad y maternidad. Hace falta padres y madres de cuerpo y alma. Y al decir padres y madres que generen seguridad y confianza, no quiero decir que la paternidad y la maternidad tiene que ser ejercida con blandura. Lo contrario de la paternidad no es solo la aspereza y el abandono, sino también la debilidad y el desentenderse de los hijos. El padre no solo es tierno, como cuando acaricia, también hace doler cuando saca las espinas o endereza lo torcido. Pero acaricia porque ama y corrige porque ama. Y lo hace amando y deja traslucir que ama. Muchas gracias.